Estás en Medicina de Rehabilitación para ti. Tus comentarios son importantes para nosotros. Comunícate al 246-1202 o tus recaditos escritos 2222-6578-54. Y estamos platicando con el doctor Genaro Juárez acerca de la sexualidad en el adulto mayor. Sus teléfonos, volvemos a repetir, en el consultorio del doctor Genaro son 500-1673 y 500-1699. También pueden consultarlo en la página www.proloterapiamedici.com. Muy bien. Algo hablabas acerca de la familia de estos pacientes. Cuando ya se llega a una edad en donde el paciente ya se jubiló, sí trabaja. Si no trabaja, ya tienen hijos mayores que a lo mejor ya tienen nietos y que bueno, esta persona pierde su libertad porque entonces está confinada a hacer la comida porque sus hijos llegan a comer del trabajo, ella se ofreció a darles de comer o a cuidar los nietos. Y entonces vas perdiendo la relación con tus amigos y con el exterior. ¿Qué tanto de esto cuenta para la sexualidad y qué tanto la persona puede estar completamente satisfecha de lo que hace, aunque diga que quiere mucho a sus nietos y a sus hijos, porque cada vez se va relegando un poquito más? Y de repente queda encerrada esa paciente, y más si es viuda o divorciada, ya queda encerrada y confinada en su casa. Y después, si tiene algún problemita físico, no, tú ya no vas a salir si no te acompañamos, si no vas con nosotros, no sales. Y entonces empezamos a tener problemitas de estos, ¿no? Claro, esto es muy importante, doctora. Efectivamente, en muchas ocasiones la población en general piensa que no va a llegar a adulto mayor. Eso es bien interesante. Cuando yo doy una plática de geriatría en el Hospital de Ortopedia, donde recientemente, el año pasado di una plática precisamente con tintes geriátricos en trauma y ortopedia, yo le decía a alguna gente, para empezar, no son viejos. Para empezar, se denosta mucho. Dice, no, es que es un viejo, ¿sí? O en un momento determinado, un anciano. Y yo le digo al público cuando están aquí, el promedio de gente que hay en un auditorio, ¿cuántos años tendrá? ¿40 años? ¿45? ¿Sí? En 10, 15 años, el 80% de aquí va a ser adulto mayor. Y esto es una realidad, yo no lo digo, lo dice la CONAPO. Siempre nos han vendido la idea de que México ha sido un país de jóvenes, pero ya está demostrado que los primeros 50 años de este nuevo siglo van a ser de adultos mayores. Entonces yo me pregunto, o le preguntaría a nuestros radioescuchas, ¿les gustaría en un momento dado que el día de mañana, cuando ustedes lleguen a adultos mayores, que es el término correcto, a los 60 años, les dijeran ancianos, les dijeran que ya no tienen derecho a su sexualidad, le dijeran, tú nada más estás para cuidar mis nietos? No, todo el mundo tenemos derecho a un respeto, a una privacidad. Y por ejemplo, una de las técnicas que se utilizan en sexualidad o en rehabilitación sexual es precisamente lo que comentábamos, la erotización, ¿sí? No necesariamente, hay técnicas incluso para lesionado medular, en la cual nosotros lo que hacemos es un programa de 4 semanas en la cual no va a haber contacto físico, ¿sí? Es decir, no va a haber relación pene-vagina, sino va a haber, a lo mejor te leo la pestaña, a lo mejor te leo una poesía, a lo mejor te pongo una canción. Ajá. Y eso se ha olvidado, todo esto. Y eso es parte de un entrenamiento erotizador, ¿sí? Claro. ¿Y qué tanto los hijos que fueron educados con una represión sexual pueden repetir el mismo patrón con sus padres? Esto es un vicio muy, muy frecuente. Nosotros vivimos una generación muy sui generis. Fuimos los hijos regañados por nuestros padres y ahora regañados por los hijos. De la mano, ¿sí? De ahí. Entonces, sí, tenemos que, esto lo quiero compartir con nuestros radioescuchas, tenemos que quitar el concepto de que la sexualidad es algo malo, ¿sí? Se ha
mitificado mucho. No te toques. A una niña no, está prohibido que toques tu vagina, está prohibido que toques tus senos, porque si no, eres una prostituta, ¿sí? Entonces, estos son conceptos muy arcaicos en un momento dado que nosotros tenemos que cambiar. Todo mundo tiene derecho a una salud sexual libre, ¿sí? Esto es muy importante, porque también muchos de los problemas médicos, particularmente, por ejemplo, en columna, en enfermedades tipo fibromialgia, en muchas ocasiones uno, rascando por ahí el historial sexual de la pareja, resulta que no tienen relaciones. Ya llevan 20 años casados y resulta que el adulto mayor no se lleva con su esposa, con su pareja. ¿Por qué? Porque hay una crisis ahí en un momento dado de estrés, de rechazo. Entonces hay que trabajar también el aspecto psicoterapéutico de estos problemas. Claro. Y lo que comentábamos con los hijos. Cuando llegan a ser adultos mayores, lo que menos tienen es privacidad. O lo que menos quieren es sexualidad. ¿Por qué? Porque crecieron con un patrón deformado o una mala información, claro. ¿Sí? Porque también ahí influye mucho la masturbación, por ejemplo. ¿Cuántos años se mitificó en un momento dado que no, niño, déjese ahí porque le van a salir pelos? ¿Se acuerdan? Eso era clásico, ¿sí? Y la masturbación está demostrado que incluso en el adulto mayor es una forma de autosatisfacción sin que esto le tenga que generar, escuchen queridos radioescuchas, sin que esto les genere algún problema, algún trastorno, algún trauma. El derecho a nosotros autosatisfacernos no tiene absolutamente nada de malo. Y esto lo podemos ver, un muy buen amigo, el doctor David Barrios, sexólogo, quizá el más importante para mí en este país. Tuvimos oportunidad de compartir muchos foros en la Ciudad de México y lo decíamos, el gran problema es quitarle el miedo a que el sexo es algo malo, desmitificarlo. Y que también la sociedad lo hemos marcado, ¿no? Ahorita lo mencionó en los niños, pero también en los adultos mayores, que decimos, mira ese viejito rabo verde, ¿cómo está? O la viuda alegre, ¿no? O sea, nosotros mismos ponemos etiquetas que van también haciendo que se mitifique todos estos problemas de sexualidad, ¿no? Y cuando llegan a la consulta, precisamente, creo que somos una de las pocas especialidades que podemos tratar ese tema, en el sentido que le damos un poquito más de carta abierta al paciente en decirle, si tiene problema de columna, lo va a tener, pero eso no le va a impedir tener una vida sexual. Y cuando tienen algún problema en específico que nosotros no podemos solucionar, los canalizamos. Claro. Porque en realidad, bueno, eso es lo que hacemos y hacemos muy bien, en canalizar a los pacientes adecuadamente cuando no podemos resolver ese problema. Pero para nosotros es muy importante porque muchas veces, hasta por la amputación de un dedo, dejan de tener relaciones sexuales. Puede ser, sí, claro. ¿No? Sí, claro. Y digo, a mí me tocó un paciente y cuando le pregunté, pues era un paciente joven, no tenía relaciones sexuales porque le habían amputado un dedo. Él se sentía mal. Pérdida de imagen corporal. Sí, y además una pérdida importante en su cuerpo, de mano derecha y la forma tan traumática que perdió el dedo, etcétera. Él lo corrieron de su trabajo, claro, le dieron su pensión, pero lo corrieron del trabajo, fueron muchas cosas. Y cuando uno le va preguntando su actividad sexual, pues resulta ser que no lo tenía por esa pérdida. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros como médicos estemos preparados? Ahora, ¿todos los médicos estamos preparados para esto? Porque yo he escuchado, y a mí me consta, ay, viejita, abuelita, ¿cómo está edad? Y usted me pregunta, váyase a cuidar a sus nietos. Y la pobre se quedó. ¿Tú crees que en alguna ocasión va a tener la confianza de preguntarle a algún médico? Claro. ¿Qué tanto los médicos externamos nuestras propias frustraciones? Esto es una realidad, Lidia. Tocaste un punto álgido. Muchos colegas incluso tienen miedo o consideran algo fuera del lugar el abordar la sexualidad. Porque dicen, no, eso no es importante, porque dicen, no, usted viene por un problema, vamos a suponer, un problema de un paciente con artritis reumatoide. No, ¿cómo va a estar pensando eso? Mejor, no piensen eso, le vamos a dar su cortisona para que se le quite su dolor. ¿Y qué hacemos? Estamos creando más problema en las articulaciones del paciente, que es lo que normalmente pasa. Pero si nosotros recordamos, por ejemplo, el efecto de una relación sexual sobre el organismo, produce liberación de endorfinas.
produce aumento del flujo vascular, mejora el estado de ánimo del paciente, relaja a los pacientes. Si el paciente en un momento dado le enseñamos cómo tener una relación sexual, vamos a suponer, volvemos al caso del paciente con artritis, bueno, va a tomar sus medicamentos para dolor, va a tomarse un baño de agua templada, si puede hacer con su pareja un baño en un jacuzzi, va a ser muy gratificante y ayudarles a buscar una posición que no lastime al paciente que tiene problemas en sus caderas o que tiene problemas en sus rodillas. Pero yo le podría decir, el paciente reumático que después tiene una relación, va a ver si no, se va a sentir mucho mejor, obviamente. Sale brincando de la cama. Claro. Y te faltó, dentro de las cualidades y beneficios de tener relaciones sexuales, es mejor el cutis. Vea nuestro cutis. No, claro. Está excelente. Eso es muy cierto. A ti también mejora mucho el cutis. Mejora mucho también por el acúmulo, el incremento de hormonas, también mejora mucho en un momento determinado, incluso hasta la textura del pelo. En la mujer se vuelve más sedoso. Y vuelvo a repetir, hay técnicas, hay medicamentos, hay fármacos, lo que nosotros incluso en algunas ocasiones estamos dando respecto a la medicina biológica, son medicamentos, coctelitos de origen natural que pueden ayudar a los pacientes sin necesidad de recurrir al famoso Viagra. Sí, y además que hay muchos pacientes que, por ende de la edad, debemos de tener algún tipo de enfermedad, algún tipo de riesgo, que no lo están tomando en cuenta y que se están tomando los medicamentos. Por favor, no tome medicamentos sin que sean recetados por un médico, sin que le digan qué dosis, cómo se lo debe de tomar, y como dice el doctor, hay otras cosas, hay otras alternativas, porque si buscamos la causa, vamos a encontrar cuál es el remedio para poner esto, porque muchas veces hasta es la mecánica. Si nosotros empezamos con esto de la erotización, de todo esto, de la identificación, de la comunicación, a veces no hay necesidad de todas esas cosas, de tanto medicamento, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Doctor. Bueno, amigos, vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos aquí en su programa Medicina de Rehabilitación para ti.